Os rogamos que mantengáis los micrófonos silenciados hasta que la charla termine y llegue el turno de preguntas, o bueno, pues en algún tema que queráis interrumpir al ponente. Ahora nos dirá José si está dispuesto a que le interrumpamos, y si no, pues en el chat, veis que hay un botón abajo de chat, pues podéis dejar vuestras preguntas. Decir que esta charla titulada Galernas cantábricas en los siglos XIX y XX, la galerna del Sábado de Gloria, pues creo que es algo, bueno, pues una conferencia en la que estamos, yo creo que especialmente interesados desde la Federación Cántabra de Vela, que organiza esta conferencia, y a la que se suman también el Real Club de Regatas de Santander, que este año cumple su 150 aniversario, la Casa de Cantabria de Madrid, la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena, la Delegación de Defensa de Cantabria, el Centro Gallego de Cantabria y la Real Liga Naval Española. Decir que nuestro ponente, nuestro querido ponente, José Luis Arteche Garzá, pues es delegado de AIMET en Cantabria. La verdad es que siempre que le hemos pedido colaborar, la Federación Cántabra de Vela, pues ahí está, pues, para ayudarnos, para divulgar. Es un gran divulgador, yo creo que entusiasta de la meteorología y de su profesión, y muchos pues conocemos pues lo que es la meteorología y nos hemos aficionado gracias a él. Así que pues para mí es un placer presentarle, un placer que esté con nosotros en esta conferencia, y sin más pues le vamos a dar paso. Eso sí, recordando que esta conferencia, lo mismo que las que estamos haciendo dentro de este ciclo cultural, pues la estamos grabando y próximamente pues estará disponible también en nuestra página web. Muchas gracias, José, y el micrófono es todo tuyo. Muy bien, Nano. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu invitación a poder impartir esta charlita. Y bueno, y encantado de estar con tantos amigos y tan buena gente. Bueno, pues vamos a ver si nos ponemos a ello para dejar un ratito al final de preguntas, como decías, o curiosidades, quien quiera. Y nos dé tiempo a acabar para las 8 para, como yo creo que es de rigor, salir a aplaudir a nuestros sanitarios, toda esa gente que está haciendo tanto por todos nosotros. Bueno, yo sin más demora voy a pasar a la presentación, si queréis, y ahora, ahí está, ¿no? ¿Se ve, Nano? Sí, sí, correcto. Perfecto. Espera, ahora quiero ponerla en... Ahora, sí. Bueno, cuando me propusisteis hablar de esto, bueno, yo siempre en otras ocasiones he hablado de las galernas, que encierra la galerna, ahora vamos a hablar de ello un poquito, encierra mucha meteorología, es un fenómeno difícil de pronosticar, pero esta vez va un poquito más de las personas, de la historia, de las cosas que pasaban en el Cantábrico, sobre todo en la época de la galerna del Sábado de Gloria. Hace una semana tuvimos el Sábado de Gloria, hace unos diucas, y hablar un poquito de lo que ocurría en el siglo XIX y XX, porque esto es un fenómeno más bien quizás del pasado, porque ahora mismo ya tiene menor relevancia, aunque no deja de ser importante. Dice, así quitamos un poquito esto porque no veo aquí, ahí. Como decía Rafael González Echegaray sobre las galernas, dice: hay una palabra seria, con regusto de sal y de lágrimas, un galicismo hondo y temible, sonoro y lúgubre, que va siempre enlazado a las gentes pescadoras del Cantábrico. La galerna. Oír en pleno Cantábrico esta palabra gritada fuerte, posiblemente por algún marinero: galerna, galerna. Eso era un símbolo, no te avanzaba más que posiblemente la muerte. En cuanto al término de galerna, hay controversia en el significado preciso del término y su etimología. Esta expresión, para los marineros del Golfo Vizcaya, tanto españoles como franceses, no tiene duda. Galerna es eso, es posiblemente muchas veces muerte y desgracia. ¿De dónde viene esta expresión? Del inglés gale. Vamos a ver ahora. Es un galicismo, es un término bretón de la Bretaña. Vamos a ver qué dice la Real Academia de la Lengua, incluso en Wikipedia, en los medios. La galerna es un temporal súbito, vamos a definirlo ya un poquito. Yo quiero hablar un poco de meteorología en torno a esto de las galernas, porque sigo pensando que todavía, aunque todo el mundo, como digo, los marineros saben de qué hablaban cuando decían una galerna,
Incluso en los tiempos actuales se le sigue asociando a cosas que en realidad tienen una explicación meteorológica clara y sencilla, y no necesariamente todo es una galerna, pero bueno, asociado a fenómenos muy adversos se decía que había una galerna. Es un temporal súbito y violento con fuertes ráfagas de viento del oeste al noroeste que suele azotar el mar Cantábrico y sus costas, por lo general allá la primavera y el otoño. Se engloban dentro de las denominadas perturbaciones atrapadas en costas, la PAC, en inglés el Coastal Trap Disturbance. Este fenómeno ocurre en otras zonas del mundo, puede ocurrir en la costa de California, ocurre en el Transvaal, en Sudáfrica, ocurre en algunos lugares del mundo. Y voy a poner una cosa aquí que os hará gracia a algunos, pero mira, para explicar un poquito lo que es una galerna. Muchos seguro que conocéis a este chico que aparece aquí en la foto, este que es de Guarnizo, en mi pueblo. Este hombre tenía un tren inferior rapidísimo. Era un hombre muy hábil. ¿Quién era este hombre? Pues Paco Gento. Paco Gento, como se le llamaba, la gente le llamaba familiarmente, los aficionados al fútbol, la galerna del Cantábrico. ¿Y por qué se decía que Paco Gento era la galerna del Cantábrico? Pues muy sencillo. Paco era el extremo izquierdo de aquella delantera famosa del Real Madrid. Y era el que avanza, para los que no estáis muchos en fútbol, que avanza por el lado izquierdo de la parte delantera del equipo. De forma que Paco Gento se enfrentaba a los defensas que le salían al paso, por ejemplo, Bobby Charlton, Robert Charlton, el inglés este del Manchester United, que todavía yo creo que debe seguir con 80 años soñando con Gento. ¿Por qué? Porque Paco Gento se enfrentaba al defensa casi paradito y, como dicen en los coches, acelera de 0 a 100 en 10 segundos. Pues Paco Gento arrancaba súbitamente y le dejaba que no se daba cuenta y ya le tenía en la espalda, avanzando hacia la portería contraria. Era súbito, repentino, era muy, muy rápido. Y esta es un poquito la definición de lo que es una galerna. Un temporal súbito es una característica muy, muy, muy esencial de este fenómeno. ¿Cuándo aparecen? Días calurosos, apacibles. Cuando llega un frente frío viene acompañado de un cambio brusco de dirección e intensidad del viento. Puede llegar a superar los 100 por hora. El cielo se oscurece, se produce un fuerte descenso de temperaturas de hasta 10 grados en pocos minutos, en 4 o 5 minutos, y un descenso rápido de la presión atmosférica. La mar puede llegar a ser gruesa o montañosa, y a todo ello se añaden unas cortas o intensas lluvias, pero no tiene por qué siempre ocurrir. Las galernas siempre han sido temidas por los hombres de la mar por ser un fenómeno meteorológico de extremada violencia y que se ha cobrado numerosas vidas entre los marineros. La más recordada, quizás si acaso, fue la galerna que se produjo el 20 de abril de 1878, conocida tristemente como la galerna Sábado de Gloria. José María Pereda la recogería magistralmente en su novela de Sotileza, quizás la novela sobre la mar más mejor que se ha escrito nunca en España, en opinión de mucha gente. En cuanto a los términos, fijaros, aquí hay un texto que rescaté, un texto antiguo, es francés, de un escritor, habla del padre Gregory, y fijaos que dice, hay una palabra que la expresión wallard puede venir de wall, que en francés, en bretón significa malo, méchant, y de arné, que es horaz, wallard, temporal o tormenta mala. Puede ser también wall-horn, de wall, también malo, como antes, y horn, que es ángulo, angle, coin, esquina, y también wall-cairn, de wall, que es malo, y el plural de corn, que es cairn en este caso. Es decir, que parece que este término suena, luego probablemente degenerado, como se hace muchas veces, ¿no? Que aquí en la costa del Cantábrico los marineros siempre copiaban palabras de otros países y luego la iban modificando. Es como nuestras machinas famosas, ¿no? Que viene de un término inglés. Entonces se va modificando con el tiempo, parece ser, y posiblemente los marinos la adaptan a esta expresión porque ellos se veían de vez en cuando en las faenas, los pescadores franceses y bretones, o podían ser de las landas, y los cántabros o ascos o incluso gallegos se veían en ocasiones. Entonces estas palabras posiblemente podían transmitirse de unos a otros. Si lo vemos en otros términos, la palabra galerna, por ejemplo, en diccionarios para los ingleses le dice meteor violento del noroeste, viento del noroeste que sopla en el norte de España. Por ejemplo, no es gale, como dijimos antes, los ingleses lo utilizan gale, la palabra gale, el término gale es temporal, vendaval, se utiliza todavía hoy en día en las predicciones meteorológicas del Met Office británico. Gale no es, aunque diga gale, el inicio de la palabra galerna no tiene nada que ver con eso. Incluso en otros sitios, en esta geografía, por ejemplo, de esta escritora Anita Ganiri, que es en Argentina, hablan de la zona de las Bermudas y dice: el tiempo en esta parte del Atlántico es de lo más impredecible. Puede haber un cielo azul y al momento siguiente una galerna impresionante. ¿Veis? La palabra galerna se ha llevado a otros lugares y se ha asociado a un temporal, algo muy malo en la mar.
El diccionario de la Real Academia, ¿qué dice? Pues una galerna es una ráfaga súbita y borrascosa que en la costa norte de España suele soplar entre el oeste y el noroeste. Pero en realidad cualquier frente del invierno, un frente de esos que nos pintan las presentadoras de televisión, por ejemplo, pues produciría los mismos efectos. Otra cuestión que también hace difícil la definición es la connotación trágica, es decir, las víctimas en el siglo XIX y en el XX, principios del pasado siglo XX, han sido asociadas al término galerna. Esta mortalidad era sin duda consecuencia de las frágiles embarcaciones que se utilizaban en aquellos tiempos. Más que de la violencia, por otra parte, cierta del fenómeno, ¿no? Estos barcos que veis aquí, estas barcas mayores, son las que había en los muelles, en Atalazanas, en la zona del Paso Pereda, en Santander. Esta foto creo que es más del 78, yo creo que es más bien del 76. Y aquí arriba, por ejemplo, tenéis unas barcas, esto es la localidad de Bermeo. Por aquellos tiempos así eran las embarcaciones. Entonces era más bien consecuencia de que las embarcaciones eran muy frágiles, más que del fenómeno, que también era fuerte, pero lo que ocurría. Es cierto, porque hoy en día es difícil que nadie fallezca en la mar por una galerna como estas. Es por eso que mucha gente piensa que una galerna debe producir un cuantioso número de pérdidas y, sin embargo, esto no es así en la actualidad. Nosotros, la Agencia de Meteorología a veces da avisos de galernas y ya veremos que las hay más suaves, más fuertes, pero no, normalmente ya no se producen porque han mejorado mucho las condiciones del entorno marino. No es como en aquellos tiempos. Avanzamos un poquito más y entonces ya nos centramos en que una galerna es un viento súbito muy fuerte y rachado, acompañado no de lluvias, propio del Cantábrico, y que corta de manera brusca un tiempo apacible y generalmente caluroso. En Francia, los franceses la llaman galerne y muchas veces emplean el término entrée maritime subite, es decir, una entrada marítima súbita, inesperada. Bueno, pues a principios del siglo XX, ¿quiénes estudiaban en el Cantábrico, en España, las galernas? Pues el señor Orcolaga, Juan Miguel Orcolaga, el cura, el párroco de Zarauz. Había un ingeniero, Ricardo Giral, Mariano do Porto, hablaremos de este meteorólogo español, Raúl, en los años 80, bueno, mi añorado amigo José Ignacio Álvarez Usabiaga, que fue director del Centro de San Sebastián, y algunos de un francés y autores españoles. ¿Cómo se trabajaba esto? A principios de los años 90, cuando pasó la famosa galerna del 7 de junio del 87, que ya me tocó a mí ahí actuando, pues empezamos a colaborar, a coordinarnos con Météo France, el centro de Burdeos, y empezamos ya a establecer unas categorías de galerna. Pero ya a finales del 90 se quedó definido en dos tipos claros. Las galernas asociadas a pasos de frentes y la galerna típica del Cantábrico, más bien del Golfo de Vizcaya. Y diremos un poquito sobre ella. Ahí está el padre Juan Miguel Orcolaga. Este era muy famoso. Luego os contaré que este señor trabajaba en Igueldo, en el observatorio de Igueldo, que está ahí arriba subido en el barrio de Igueldo, cerca de San Sebastián, es un barrio de San Sebastián. Y este señor pues hacía pronósticos para el Cantábrico, muy subgéneris, muy empíricos, muy a su manera, pero tenía fama y predicamento en el Cantábrico. De hecho, llegó un tiempo que daba pronósticos para los mareantes aquí de Santander, de la costa de Cantabria. Y hasta una vez cuenta que se llegó a enfadar porque no recibía el pago, porque él cobraba, y amenazó con que no lo seguía dando. Pero bueno, es así del carácter de este buen señor. Y aquí debajo pues tenemos a Ricard Giral, que era un ingeniero catalán. Este hombre fue una persona muy importante porque aparte que entendía de esto de galernas, y este señor diseñó un buque de salvamento, fue muy importante, escribió un libro sobre los buques salvavidas. Y aquí abajo pongo una imagen que muchos conoceréis, seguramente todos los de aquí de Cantabria, y que es el Club de Regatas, el Real Club de Regatas. Y contaré una anécdota luego que además de que está celebrando su 150 aniversario, pues en aquella galerna del Sábado de Gloria hay otro acontecimiento que supongo que está en los archivos y no sé, me gustaría saber si lo recuerdan porque se conmemoró aquí otra cosa muy interesante. Continuamos con este relato y aquí llega Mariano do Porto Marcheri. Mariano do Porto era un meteorólogo, era extremeño, era una auténtica personalidad. En aquellos tiempos, hablamos de principios del siglo XX, ya era un mozo, y este señor era un meteorólogo que había trabajado en muchos asuntos de meteorología electrostática de la atmósfera, era muy intelectual, un hombre muy instruido, muy preparado. Pertenecía ya, fue uno de los primeros meteorólogos del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado. Este señor fue destinado a San Sebastián, a Igueldo,
y ya hacía sus predicciones. Hizo muchas publicaciones. Si veis este mapa, por ejemplo, veis aquí donde él había pocos datos. Los datos llegaban de París al Observatorio Central de Madrid. Esto ya en el año 1929, mucho antes todavía de la Guerra Civil Española. Y aquí daba él un viento fuerte del cuarto cuadrante, chubascos claros y alguna turbonada, marejada gruesa. Les anunciaba aquí un temporal en el Cantábrico. ¿Veis aquí cuántas isobaras se juntaban? Pues él ya daba estas predicciones. El mapa luego reconstruido es este, ¿veis? Tiene cierta parecida, no es exactamente igual. Ahora mismo la borrasca se centró aquí sobre el Mar del Norte, pero bueno, él había aquí una también, la había pintado, pero pintó otro centro de bajas presiones aquí. Tenía muy pocos datos. Los datos son estos observatorios que se ven pintados por aquí, y con esto el buen hombre tenía que apañárselas para hacerlo. Mariano de Porto, como decía, este personaje habrá que dedicarle algún día un tiempo para hablar mucho de él. Mi compañera Margarita Martín, la directora del Centro de San Sebastián, ha estudiado mucho sobre él. Este señor además tiene una vinculación con Santander, porque este hombre, digamos, cuando está en la Guerra Civil, la meteorología, el servicio meteorológico se extiende en dos: el que seguía afecto a la República y el que pasó a formar parte del bando nacional. Y él sigue afecto a la República, y entonces, según va llegando el frente al País Vasco, él se va retirando de San Sebastián y va llegando hacia Bilbao y hacia Santander. Y acaba trabajando durante unos meses, bastante, yo creo que un año casi, parece ser, aunque no tenemos documentos en el antiguo centro meteorológico de la calle Alta de él, pero estuvo aquí trabajando un tiempo. Además hizo un poco de espía, porque parece ser que él pasaba información a los aeródromos republicanos que todavía estaban en activo, e incluso hablaba de los partes que los barcos del bloqueo que estaban bloqueando en la entrada de Santander transmitían a los aeródromos nacionales, a Logroño y demás, y decía curiosamente, hay por ahí unas frases de él que decía: estos, además de malos españoles, son malos meteorólogos, porque él creía que le daban los datos de presión, los daban mal. Era importante, la aviación necesitaba saber que ese día, un día determinado, para hacer alguna acción, algún bombardeo o demás, tuviera un tiempo determinado, y entonces era importante algún observador en tierra que les diera esa información. Los días soleados, como decía el pueblo de mi padre decía: un día facioso. ¿Por qué? Porque hace mucho sol, hacía muy bueno, y probablemente ese día habría algún bombardeo. Bueno, pues esta es la historia de Mariano de Porto, porque además no acaba aquí. Él, cuando en agosto del 37 entran las tropas de Franco en Santander, él marcha hacia la zona republicana, se pone al servicio del servicio meteorológico republicano, y acaba yéndose de España al final, pasa por Francia un tiempo y acaba en Irlanda. Y don Mariano de Porto Marcelli acaba siendo el director del Servicio Meteorológico de Irlanda. O sea, que era un hombre intelectualmente y profesionalmente de gran categoría. Volvió a España a un congreso en los años 60 o 70, pero bueno, ya su vida se decantó por estos sitios. Bueno, vamos a entrar ya en galernas, porque esta era un poco la historia de la charla de hoy. Las galernas famosas, o tristemente famosas, porque normalmente han sido muy tristes. Ya en el siglo XIX empezamos a ver las primeras referencias, aparecen avanzado ya el siglo XIX, no hay muchas referencias anteriores, aparecen ya algunas en el 1873, 50 barcos en todo el litoral que desaparecen. Llega el 74 también, en el año 78, Galerna del Sábado de Gloria, de la que hablaremos luego un poquito. En el 79 vuelven, un año después, 24 pesqueros desaparecen, 10 de Santander y varios de Comilla. En el 82 desaparece gente de Santander. En el 1890 fallecen gente de Santander el día 26 de abril, 54 fallecidos. Y así finaliza el siglo y comienza el siglo XX, el pasado siglo. Pues ya en 1908 veis que la sangría es continua, 40 hombres y 12 barcos. En el 1912, vamos a dedicarle un momentito, esta es la famosa galerna en el cual murieron 119 hombres, sobre todo muchos de ellos jóvenes, de Bermeo. Fue tremendo. El 20 de diciembre del 14 también murió gente. En el 36, poco antes de esta de la Guerra Civil, en Santoña. En Santoña también tiene un recuerdo de esta galerna en la que murió 18 personas concretamente, pero también gente del resto del Cantábrico. En el año 61, ya como quien dice ahí al lado, pues murió mucha gente en el Cantábrico. Hablaremos de la peculiaridad de esta galerna. En el año 87, ya la del 7 de junio, esa fue la primera que me tocó a mí bregar, y os conté alguna anécdota, porque fue un día muy entretenido. Y luego ha habido alguna galerna, ya entrando ya casi en el siglo XXI, en el año 95, una galerna típica, de estas que comienzan aquí a la altura de Santander y se desarrollan hacia todo el saco del Golfo de Vizcaya, toda la costa vasca, y son galernas incluso que no hay ni nubosidad, ni lluvias, pero dan
de repente te plantas con unos vientos de hasta 100 kilómetros por hora o más de 100 kilómetros por hora. Y bueno, pues las más conocidas del siglo XIX, la del 20 de abril del año 1878, con más de 300 muertos, la mayoría de Cantabria y del País Vasco. Aquí con el cuadro del pintor Camino que le regaló a Pereda y que es muy conocida, el famoso Jesús ya dentro. En 1890 hubo una galerna el día 26 de abril, 54 muertos. Aquí os pinto un poco la reconstrucción de los mapas que se han hecho por el sistema ERA del Centro Europeo de Predicción, donde veis cómo tremendo cómo se juntan ahí las isobaras, incluso están pintadas de 5 en 5, que aquí en España tenemos costumbre, en casi toda Europa, de pintarlas de 4 en 4 y habría incluso alguna isobara más. Para los que no estén muy en esto, pues diré que estos son las isobaras, líneas de igual presión. Aquí hay un centro de baja presión, el viento gira así, y aquí hay un anticiclón. Entonces el viento por aquí está rodando, digamos, en este canal, como con dos rodillos que trabajan a favor, ¿no? Este aquí y el anticiclón así. Y cuanto más juntas están estas líneas isobaras, más fuerte el viento que está aquí. Entonces, fijaros qué diferencia, cuántas millas hay aquí, casi... no sé si son 1000 millas o cuánto puede haber de viento que está soplando y generando oleaje tremendo. Entonces todavía estamos en 1890, barquitos muy sencillos, con remos, con una vela mayor muy, muy frágil y descubiertos y sin cubierta. Aquello era tremendo. Ya se fue pasando, el día 27 ya desapareció ese gradiente y ya, bueno, pues nada, pasamos a otra en 1908, más de 40 muertos. Esta que ocurrió pues aquí muy tranquilamente, estamos el día 11, aquí un viento del oeste suavecito, esto es una borrasca, perdón. Y entonces lo que ocurre al momento siguiente, ya el día 12, es que gira el viento y entra este viento del noroeste y produce esta sorpresa a esta gente. Ahí ya el día 13 pasa, 40 muertos. En mayo de 1909 mueren 20 arranchales de Ondarroa, esta localidad vasca. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues otra cosa igual, un viento del suroeste, esa borrasca que está ahí cerquita, pero de repente empieza a entrar el viento del oeste y finalmente acaba un noroeste que se lleva la vida de todas estas personas. En este año ya se había aprobado salió un reglamento que se aprueba un poco más tarde, en 1913, para la aplicación de la Ley de Protección y Fomento de las Industrias y Comunicaciones Marítimas, del junio de 1909. Esto tuvo importancia para ver, el gobierno, esta ley pretendió organizar los puertos, cómo se establecían los atraques, los amarres, sistemas de entrada y salida, fue una ley muy importante. Ya en estos tiempos comienza a haber... ya hemos pasado la galerna del Sábado de Gloria, donde no había ningún vapor porque se asomara, pero ya empezó a haber barcos de vapor. Ahí vemos pesqueros ya a vapor con su caldera, y aparecen ya en Santander las corconeras. Es curioso, antes de la galerna del Sábado de Gloria se creó la empresa Corconera. Parece que Corconera, dicen que, yo no lo sabía, es un ana de Neguzco, que es propio de aquí de las costas del Cantábrico. No sé si quedará alguna o este es un término antiguo, pero parece que es así. Las corconeras... bueno, aquí acaba la situación que os mostraba antes de 1909, con todas las isobaras ahí mostrando un tremendo viento. Fijaros que estas líneas de color, estas zonas de color, esta es la topografía de... Aquí dos mapas en realidad. Estos son los 500 milibares, es decir, un mapa de altura, y esto es una vaguada. Entonces esto es muy típico que aquí estuviera discurriendo un frente muy parecido a lo que vamos a ver ahora en 1912 y la galerna del 7 de junio del 87, la que viví yo. Posiblemente eso es lo que ocurre ahí. En el año 1877, los empresarios de Santander, Joaquín Volado, Juan Gutiérrez Colomer, que fue el que creó la Sociedad del Tranvía Urbano de Santander, y Felipe Sánchez Díaz, crean la Corconera, la empresa Corconera, con la 1, 2 hasta la 9. Estos barquitos de vapor, parece ser que son de origen inglés o nórdico, no sé de qué país podrían haber venido, y se dedicaban al transporte de gente entre Santander y la bahía, Astillero, Pedreña, Somo, iban a varios sitios. Entonces, bueno, luego con el tiempo parece que tuvieron importancia al ayudar a mucha gente de la mar en situaciones adversas, pero en el año 78, 1878, con la galerna del Sábado de Gloria, la verdad que poco pudieron hacer. Esta galerna de la 1912, esta es muy famosa porque es la que os decía que fue, bueno, hay gente que dice, yo estuve en 2012 estuve en el centenario de aquello,
y en Bermeo fui con mi mujer a dar un paseo y vimos los actos que hicieron allí. La verdad que fue muy emotivo, en la iglesia parroquial de Bermeo llena de sus esvotos en el crucero de la iglesia, y fue muy, muy emocionante con la gente vestida de época, rememorando mejor Loli, aquella trágica noche. Esto fue de noche. Loli. Esto fue de noche y además imaginaos lo desgraciado que puede ser que te ocurra esto en la oscuridad sin poder ver a nadie. Se le llamó, decían que fue el verano sin bodas, porque aquel verano estaba pensado que muchos jóvenes verano. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Es que pone aquí algo. A ver, bueno, pues fijaros que en un pueblo como Bermeo, una aldea tan pequeñita como esta que veis aquí en la foto, 119 bermeotarras murieron esa noche. Fue tremendo. Cuentan que había pescadores franceses que viendo lo que pasaba al atardecer, que la presión estaba bajando mucho, les indicaban que la presión estaba bajando con los barómetros, en algún barco los franceses llevaban barómetros, pero esta gente no hacía caso porque se estaba dando muy bien la pesca y era un momento de hacer buena faena para llevar dinero a casa, obviamente. Y desgraciadamente les cogió desprevenidos y en esa noche es una cosa inimaginable, fallecieron toda esta juventud. Esto es Bermeo en la actualidad, pueblo ya más grande. Aquí está la iglesia parroquial y aquí se la ve al fondo también, muy bonita. Otra galerna ya en el año 36. En el año 36 ya estamos aquí ya con barcos de vapor. Esta la recuerda mucho en Santoña, todavía están estas fotos en algunos sitios puestas. Murieron 18 santoñeses, fallecieron ese día en el año 36, poquito antes de instalarse la guerra civil. Murieron también pescadores de Candás, de Bermeo, de Ondarroa, de Santoña, de muchos sitios. Aquí esta desgracia se compartía en todo el Cantábrico. Ahí vemos ahora como en los mapas de isobaras muestran el Fetch. El Fetch, cuando los meteorólogos llamamos Fetch, esa zona de isobaras es el recto que van generando oleaje, ¿no? Ahí se mueve hacia el Cantábrico y eso fue ya el 9 de julio, fue en la noche del 8 al 9 de julio, donde murió esta gente. Ahí fue donde el oleaje les echó al mar. Ya la borrasca se retira. En el 36 sobre todo hablan del Pósito número 1. El Pósito era un barco, un pequeño vapor, que comenzó una saga de varios de ellos, ya eran de vapor, pequeñitos, y bueno, fue el que sufrió las mayores pérdidas, 18 personas. Parece ser que ya desde el Monte Igueldo, el observatorio de Monte Igueldo, probablemente ahí estaría el profesor, el meteorólogo Mariano do Porto, pero ya el aviso llega por la tarde, que esta gente estaba en la mar y llega por la tarde. Se dice que hay un temporal muy fuerte. Esto es el problema, que llegaban pero muy tarde. Y les cogió la mar. Pues hay estos cálculos y tenemos un Fetch, una zona generada de más de 200 millas, de más de 12 horas trabajando y un periodo de olas de 10 a 12 segundos, un viento de fuerza 7 te puede dar ya ese tipo de olas, 4 a 6 metros. Ahí vemos lo que es un viento de fuerza 7, la mar que nos da, y un viento de fuerza 8, la mar que nos da. ¿Se imaginan que esos pequeños vaporcitos, el Pósito ese de Santoña, el Pósito 1, pues aunque fuera un barco de vapor, pero faenando en estas aguas, pues tuvieron que... Y sobre todo si era de noche. Hay una galerna muy interesante que es esta de julio del 61 que produjo 83 muertos, pero la gente, aunque lo llama galerna, en realidad se trató de un temporal del noroeste que persistió durante 3 días. Este tipo de temporales no son frecuentes en los meses de verano. Veréis que mapas meteorológicos para un mes de julio. Esto fue tremendo. Aquí murió bastante gente, pero no fue una galerna en sí misma porque fue un tremendo temporal del noroeste. Este es el día 12, aquí están las isobaras, y este es el día 13. Digamos que fue del 12 al 13 y del 13 al 14. En la noche del 12 al 13 es el primer puntillazo y luego continúa entrando frentes. Fijaros, esto si ocurre en el mes de enero, por ejemplo, son grandes nevadas probablemente aquí en el Cantábrico, en la cordillera. El grado de la escala Beaufort alcanzó fuerza 10 a 11. La escala tiene fuerza 12. El estado de la mar fue declarado montañoso, de olas de 9 a 14 metros y rachas de viento superiores a 150 km/h. Ahí está el Fetch generador. Fijaros qué cantidad de viento soplando y generando olas en el estado. Fijaros, hay un viento de fuerza 10 y viento de fuerza 11. Qué temporal, qué oleaje. Estamos hablando ya de los años 60. Barcos ya de motor. Parece ser que los barcos de motor, de gasóleo, hubo algunos antes de la Guerra Civil, pero muy pocos, y no aparecen hasta bastantes años después en las costas del Cantábrico,
cuando ya se pasa la penuria económica de la guerra y la posguerra, ya empieza a ver y ya empiezan a ser todos de gasóleo. Pero aún con todo, no hay barco que soporte este temporal. Hay estas fotos están tomadas desde un mercante y pasa y tiene también sus problemas. Pero estos barcos, aquí están otra vez repetidos los mapas y como veis, es el primer gatillazo ocurre en la madrugada del día 13 y luego, digamos, para que os estéis tranquilos, os mando otra vez más olas. Este fue el Observatorio de Santander, estas son las 7 de la mañana, gira el viento, había estado casi calmado, salta esta dirección, ya son las 10 de la mañana del día 13 y así se mantiene durante 3 días. Entonces la gente iba llegando, aquí es un pequeño relato de una persona de Bermeo que relata de un chico que su padre y su tío se engarraban porque uno quería entrar, el otro no quería entrar. Estos son barcos de los años 60, ya barcos, bueno, pero son pequeñas cascarras de nuez, la verdad. Él decía, me acuerdo que el barómetro subía mucho, mi padre y mi tío reñían porque uno quería entrar, otro no quería entrar, y al final se reconciliaron cuando vieron que estalló la galerna. Se perdieron muchos barcos de Bermeo. Lo peor fue para los barcos que se empeñaron en volver a tierra, lo que no se debía hacer con aquel viento del suroeste, fíjate, decían ellos suroeste. Había que dejar el barco a la deriva, pero hay que tener sangre y huevos para ello. Muy, muy espontáneo y muy natural. 7 de junio, el año 87, muchos de los que os acordáis de aquello, a mí me tocó recién salido, como dice, de la academia, y yo no sabía ni lo que era una galerna ni nada. Yo lo que bauticé a partir de las 3 de la tarde, llamándome de cantidad de periodistas del País Vasco, yo dije, esto es una línea turbonada. Quiero enseñar lo que pasó ahí. Aquí pasó un frente, este es un mapa francés donde se recogen todos los datos, bueno, todos los hacíamos igual, Este es el frente y detrás, esto es por la mañana todavía, detrás, fijaos que aquí pinta una línea, se llama una línea turbonada, Spur Line, que llaman los ingleses, y os voy a decir ahora lo que es decir, es una línea organizada de cumulonimbus que van delante del frente y todo lo que pillan a su paso lo machacan. Eso fue un domingo, si alguno se recuerda, la gente estaba en el Sardinero y sin darse cuenta, al volverse a tomar el sol de un lado para otro, de repente salieron volando sombrillas, salió volando todo el mundo por allí, no dio tiempo ni a tomar, ni a salir de la playa. Eso era una galerna. Y aquí pasó la línea turbonada ya en Francia. En Francia produjo bastantes daños, pero más que la galerna, la línea esta lo produjo sobre todo porque la línea, conforme llegaba a tierra, el territorio francés iba debilitando. Los daños los produjo en esta zona, entre Santander, ya en Asturias también algo, pero entre Santander y la zona de Biarritz. Produjo daños aquí en Francia, en esta zona. Los franceses nos visitaron, vinieron a pedir datos, nosotros no teníamos ni un puñetero radar, estábamos entusiasmados con las imágenes que nos enseñaron de su radar de Burdeos, y a partir de este año el Instituto Nacional de Meteorología implantó ya muchas estaciones automáticas en la costa, que todavía las mantenemos, para sobre todo avisar de estos fenómenos. Aquí están los vientos observados, vemos Santander con 50 nudos, aquí con 70 nudos, probablemente esto pueda ser Zumaya, algún sitio de esos, o sea, vientos muy, muy fuertes. Con este equipín de aficionados, veía yo en un platito como de lentejas ahí, que teníamos ahí en el jardín de la calle del Monte, y veíamos las imágenes del satélite, pero vamos, que aquí no se veía mucho lo que había. Si alguno no las ha visto, las va a enseñar. Esto es lo que ocurrió ese día. Mirad, esta banda que está aquí, esta banda es el frente. Entonces, fijaros la hora es hora de la UTC, o sea, son las 12:30. Va avanzando por el Cantábrico, ya está a la altura de Santander. Y esto pues es una masa grande de nubes, ahí se ven, pero eso lleva truco dentro, lleva bombón, escondido regalito. Fijaros que se empieza a observar ahora. Se ensancha la masa de nubes y se observa ahora. Fijaros lo que aparece debajo. Esa estructura más blanquecina que veis ahí, esa es la línea turbonada. Iba delante del frente, tapado por toda la nubosidad que el frente llevaba asociado, nubes medias, altas, y ahí estaba. Esa era la que sobre todo dio el zarpazo. Este fenómeno es muy, muy típico de los mares tropicales, pero se puede producir en nuestras costas en alguna ocasión. No he vuelto a ver ninguno, pero no es extraño que pues, una pericia de un siglo o algo menos puedan producirse. Esto es un fenómeno de galerna, también. Bueno, pues ahí veis como llegando a Francia se deshizo. Esto es, digamos, es el frente y aquí va la línea turbonada, todo esto avanzando en este sentido. Una línea turbonada, un cumulonimbo de estos que forman esa línea de turbonada sería esto, es decir, el aire cálido de la parte delantera asciende, se forman gotas de lluvia y al caer hacia abajo, si entra un aire cálido y seco por aquí detrás de la nube esta, ese aire, esa lluvia se evapora, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues para evaporar se necesita calor y lo roba del ambiente. Es como cuando nosotros nos mojamos el dorso de la mano con saliva y soplamos, notamos frío, ¿verdad?
Pues, ¿por qué significa eso? Pues que si el ambiente está seco, esa saliva, esa agua, se evapora fácilmente y para evaporarse necesita calor. ¿De dónde lo roba? De mi mano. Por eso noto la mano fría. Entonces, en este caso, la lluvia esta que se evaporaba en este aire que entraba por aquí, que admitía toda la evaporación que quisieras, se lo robaba al ambiente. De forma que se generaban unas bolsas de aire frío tremendas que descendían hacia acá abajo, hacia el suelo, como una flecha de ataque. Y entonces esto era el frente de racha que producía el viento. A su vez, este frente embestía sobre el aire cálido, volvía a subirle para arriba y, digamos, se repetía el fenómeno. Es un poco el modelo conceptual de lo que es un cumulonimbo de una línea turbonada. Fijaros que aquí la velocidad que calculamos de avance era unos 30 nudos, 15 metros por segundo a la altura de Santander, el aeropuerto de Bilbao. Tardó en llegar a Bilbao 1 hora y pico, algo así aproximadamente. Yo lo único que pude hacer, avisar para que cerraran el aeropuerto y, bueno, pienso que afortunadamente alguna vida pudo salvarse, porque en caso de atrapar a un avión aterrizando, despegando, pues hubiera habido muchas desgracias. Solamente murieron, creo que 4 personas, en Francia 3, en la costa de Bilbao 1 persona, por algo que cayó encima y le mató. Mirad, si esto hubiera ocurrido, si este fenómeno, como yo sospecho que pudo ser el que ocurrió el sábado de Gloria, aquí estaban los pescadores, según dice González de Chegaray, en los cabezos de la Garma, Miguelillo, Punta Santoña, a 15 millas de Cabo Mayor. La línea turbonada, la Galerna, avanzando a 30 nudos, tardaría 24 minutos en pasar desde esta zona de la vertical de Suáncel, más o menos, hasta Cabo Mayor. 15 nudos para las barquillas aquellas podrían venir, se tardaría unas 2 horas, a unos 7 nudos. En fin, a una velocidad 7 de 15 nudos se los hubiera tragado, o sea, se los hubiera llevado incluso una motora, un monitero que puede ir a 20 nudos, esta línea turbonada se lo hubiera llevado por delante, es decir, porque esto avanzó a 30 nudos, no había habido escapatoria. Esta es otra galerna del 96, donde ahí veis que es muy típico lo que ocurre aquí. La temperatura desciende bruscamente, la humedad asciende bruscamente en un instante, la temperatura pasa casi de 20 grados a 12 grados o 13 grados. En cuestión de 3 minutos baja a 8 grados. El viento hace algo parecido, de no haber casi viento, instantáneamente sube hasta aquí arriba y tenemos vientos casi de hasta 25, que son 50 nudos de racha. Esto pasó, por ejemplo, este día en Machichaco y más hacia el este en Zumaya, se repite. Esto ocurre aquí a las 10 aproximadamente y esto ocurre aquí a las 11 y pico, 12 casi. Y se va repitiendo, va avanzando. Esto es otro caso. Otra famosa fue en el 2006, en la madrugada, en la madrugada casi de noche, en octubre del 2006, 160 kilómetros por hora en Santander, otro frente. Fijaos aquí lo que hizo el viento. Pasado hasta casi en calma, a saltar a 44 nudos, que son casi 160 kilómetros por hora, en cuestión de nada. Entonces, si esto te pilla de repente, a ver cómo escapas. ¿Quién es el guapo que escapa de esto? Bueno, pues aquí relato un poquito lo que hubo en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XIX muy poquitas, la más famosa por la del Sábado de Gloria. Ya en el siglo XX, al principio, hasta el año 85, en que comenzamos en España ya a modernizar la meteorología y se establecen los grupos de predicción y vigilancia, pues hubo 11, teniendo en cuenta la de 1912, pero 8 de estas ya se datan de la época del desarrollo de la aeronáutica. Si habéis visto las tablas anteriores, ya son de la época de la Guerra Civil, es decir, cuando la aeronáutica se implanta fuertemente en España con el propio desarrollo de la guerra y posteriormente, y ya se crean los centros meteorológicos. Es decir, se observaba más porque se miraba más. Eso es un poquito la explicación. Pero como veis, por desgracia, siempre ha ocurrido en el Cantábrico. Y bueno, vámonos a la Galerna del Sábado de Gloria. Esto era nuestro Santander de aquellos tiempos. Esta foto ya la hemos visto, y la otra, ahí vemos uno de los muelles en la zona del Paso Pereda. ¿Y qué era Santander? Para ponernos un poco en ambiente, pues Santander era una villa de unos 40.000 habitantes, una ciudad de 40.000 habitantes, el núcleo urbano ya muy unido al puerto y a su comercio con ultramar. El siniestro famoso en el año 78, pues el siniestro de los tinglados de Becedo, de Juan Fernández de Isla y Alvear, que había sido el que eran, bueno, herederos de este hombre, claro, que fue el que en el siglo XVIII trabajó con el método del Marqués de la Senada para construir los astilleros de Guarnizo, y se quemó todo eso, ahí estaba en la zona de Becedo y fue tremendo aquello. Se creó el cargadero de Oriñón en esta época, en estos años, se concedió la concesión de muy requejada a la Compañía Asturiana de Minas, y Santander ya era un puerto exportador de harinas y salía de migrantes a América. Se creó el plan Lequerica, que Lequerica era el presidente de la Junta de Obras del Puerto, que se había creado un par de años antes. Este hombre quería hacer una serie de muelles de atraque desde la Magdalena, digamos, hasta el Paso Pereda.
En esta época regresan los veteranos de Cuba, la paz de Zanjón, la guerra de los 10 años entre los leales y los independentistas en Cuba. Surge la Junta de Obras del Puerto y se construye la dársena de Maleño. Se clausuran las viejas dársenas de la Ribera, que estamos viendo ya ahí, y en esta época, bueno, pues en cuanto a la gente de la mar, que había? Pues lanchas mayores, boniteros, besugueros, merluceros, lanchas menores, barquillas traineras, y lo que se hacía entonces eran navegaciones muy cortas, 50 a 100 millas, no se iba más. Atrás quedaron ya las épocas gloriosas de aquellas barquillas y traineras que iban hasta Terranova a la pesca del bacalao, que luego la Paz de Utrecht nos quitó, nos prohibió hacerlo. Y entonces eran rémoras de aquello, ya la pesca no era lo que era. En la época de las 4 villas, donde habría una gran riqueza, veremos que ya estamos en unos años de una gran pobreza. La gente de la mar era gente muy religiosa, gente muy noble, muy valiente, pero muy pobre también. Los barcos, nada, remos y unas velas, la mayor, la unción y ¿cómo se llama la otra? La intermedia, una pequeñita. Bueno, no recuerdo ahora. Esta gente que como navegaba, nada, ni carta ni instrumentos, navegaban a ojo, miraban el barómetro que había en la Comancia Marina, un barómetro de mercurio de Torricelli, y mirando el panorama, tiraban para allá. Los cabildos aparecieron, además de los cabildos, el cabildo arriba y el de abajo, que seguro que muchos ya sabéis dónde estaban situados, unos en la zona de la calle San Pedro y la calle Alta, con su capilla, su iglesia propia, y los del cabildo de abajo, en la que tenían su capilla y en la zona del Alto Miranda. Y aparecen ya gente pescadora por Peñarbosa y Monedo. En el 64 ya se habían abolido los cabildos, no es que se habían abolido, pero ya no tenían, seguían, pero no se permitían más. En el año 73, con la República, la Primera República, se establece el libre ejercicio de la navegación y pesca y abolición de la matrícula de mar. La matrícula de mar que había inventado, es una cosa que había inventado ya, copiando lo que habían hecho otros países, Felipe IV en el 1625, para reclutar a gente de la mar, y también las ordenanzas de matrícula, un poco posterior. Esto fue una auténtica saca de jóvenes y gente para la Armada Real. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las familias, que antiguamente las villas marineras, 4 villas, la pesca era un gran atractivo, había se ingresaba mucho dinero por la pesca, la gente era pobre. Y de hecho, incluso el Ministerio ordena a la Comandancia Marina que tolere al máximo la práctica de la pesca. Es decir, que muchos de los que van a salir a pescar, a faenar ese día del Sábado de Gloria, además de gente del Cabildo, había gente que iba de por libre en sus barquillas o sus trinerillas, iban a pescar. Era muy típico, gente muy religiosa, como decía, por rezar el credo al cruzar la barra del faro, de la salida del puerto. Había que decir alabado sea Dios cuando se tenían las primeras pescas, y Jesús ya dentro cuando había que volver, y se pasaba con un temporal. La mañana estaba muy buena, el viento del nordeste, muy bueno, pero ya el Viernes Santo había habido un turbón por la tarde después de los oficios de la misa del viernes, y ya algo sospechaba alguno. El viento empieza a cambiar al sur. Me recuerda mucho esto lo del 7 de junio, que la viví yo. Es que era muy parecido. Y de repente, hacia Asturias se ve una línea oscura, alguien sospechaba algo, y dice, de una manera inesperada, sin señalarlo, el barómetro, me extraña, pero bueno, esto es un texto de La Voz Montañesa, que también se recoge en un diario de Bilbao. Bueno, de repente una manga de viento se dejó sentir con un ímpetu extraordinario. No se pasó del calor al frío sin darte cuenta, y en los 3/4 de hora que duró este temporal, ¿cuántos pescadores fallecieron? Esa tarde la población pescadora en Santander, alocada, se agolpaba a los puertos en la costa, fueron corriendo por los medios que pudieron a ver a la gente. Unos se estrellaron contra las rocas de San Pedro del Mar, otros contra la Virgen del Mar. La campana de la catedral tocó a barco. En total, 322 pescadores en el Cantábrico, digamos, en un abrir y cerrar de ojos, 132 cántabros y 190 vascos de muchos puertos, incluso de Laredo, de puertos de la costa nuestra, que habían pasado la noche anterior en Puerto Chico. Como decía Marcino Méndez Pelayo en esta poesía, salvado sí, desde el salvaje risco de San Pedro del Mar, un sacerdote les dio la bendición, nada más grande, ojos humanos contemplar pudieron, cual lo que vio la moribunda gente al descender el celestial rocío del divino perdón sobre su frente, abrirse el cielo, serenarse el mundo, entre Dios y la mar, la cruz alzada. Y Méndez Pelayo recuerda cómo el párroco, el cura de Soto la Marina, daba la extrema unción desde la costa a todos los que se veían morir, gente que les veía incluso cómo desaparecían en el agua, ¿no?
Después de esta desgracia, ¿qué surgió por aquí? Propósito, lo de siempre. Hay que mejorar las predicciones meteorológicas porque los mapas venían de Estados Unidos, pasaban por París, llegaban a Madrid, pero ¿qué? También había que arreglar las comunicaciones del telégrafo. Había que mejorar la calidad de las embarcaciones de pesca, claro, obviamente, porque eran con cubierta abierta y entonces había que diseñar algún sistema nuevo. Los servicios de auxilio y salvamento. Ya es donde quería contaros lo del Club de Regatas, porque parece ser que el primer servicio de salvamento que se crea en España, y llamado así servicio de salvamento, es el que se establece, que se llama la primera Sociedad de Salvamento de Náufrago de España. Se crea, promovida por el ingeniero Lequerica, por el gobernador civil y por Sergio Maraña, presidente del Club de Regatas de Santander. Se crea la primera Sociedad de Salvamento de Náufrago de España, luego le sigue San Sebastián y finalmente se crea un poquito después en la Sociedad Nacional ya. Es importante en este evento la figura como el comandante de Marina. El comandante de Marina era un hombre que tuvo que sufrir, el señor Casariego, el capitán de navío, sufrió en la misma tarde de la Galerna, antes de que los pescadores que pudieron salvar la vida fueron hasta la iglesia de San Francisco a hacer unas ofrendas. Tuvo que salvar muchos insultos, imprecaciones de gente en la mar muy exaltada, y luego el obispo Calvo, al final en los oficios que se celebraron una semana después en la catedral, logró que, bueno, pues que este hombre perdonara oficialmente aquellos agravios cuando él en realidad no era culpable de nada, no tuvo culpa ni pudo haber salvado nada. Pero bueno, hay que dar lo de el evento que tuvo en el Club de Regatas, ¿no? que fue ahí también porque, bueno, muchos sabréis igual, Nano nos lo habrá contado muchos, ahí se fundó la Federación Española de Vela, ahí se firmaron los primeros estatutos, o sea que nuestro Club de Regatas tiene mucha historia. No empieces a reiniciar, oye. En cuanto al recuerdo, pues ¿qué recuerdos tenemos aquí? Pues tenemos a José María Pereda con su sutileza, tenemos también a Marcelino Méndez Pelayo, tenemos a Molneo, que hizo una escena sobre la Galerna. Este cuadro que es de él, pero no es exactamente de él, porque hizo uno sobre la Galerna, pero esto es un naufragio en las costas de Asturias. Aquí está Estrañí, el periodista que escribió sus famosas pacotillas, y Pereda, sobre todo, José María Pereda con su sutileza, con la nueva sutileza, cuando Andrés salió a la mar en la lancha de Reñales. Y también hace en el libro En el fin de una raza, en Escenas montañesas, habla de la Galerna, y Menéndez Pelayo, que escribió una oda a la Galerna. También existe José Echegaray, que pintó, que hizo una obra llamada La Galerna, y bueno, la pintura famosa de nuestro pintor Camino. Vamos a ver, un segundito que se está trabando esto. El terrorífico aspecto de una galerna. Ya os voy a enseñar aquí unas nubes muy rápidas porque ya vamos mal de tiempo. Unas nubes muy tremendas que se ven, nubes Arcus. Pero fijaros una cosa que tienen en común. Todas están tomadas desde tierra. Imaginad lo que significa ver esto a 30, 40 millas mar adentro, donde por un lado mar y por otro lado mar. Eso tiene que ser impresionante a los ojos de aquellas gentes en aquellos años. ¿Cómo le cortamos el paso hoy a la galerna? Bueno, pues hoy la tecnología ha avanzado y a nuestros modelos de predicción veis ahí cómo hay el paso de una línea que va avanzando y nos va dando el cambio de viento y podemos dar avisos, predicciones y demás. Bueno, y yo con esto doy por terminado. Muchas gracias a los que sigáis ahí y espero, bueno, haberos abierto un poco de luz sobre qué es esto de las galernas y bueno, sobre la historia, pues yo creo que leyendo los libros de Echegaray, de Gonzalo Echegaray, Sotileza y demás, seguramente que os informáis mucho mejor y os documentáis mucho mejor de lo que era la vida santanderina en aquellos tiempos, ¿no? Y nada, pues nada, muchas gracias. Ahora si queréis, pues vamos a salir de aquí. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José. Vamos a iniciar un rápido turno de preguntas. Yo simplemente quiero decir que discrepo contigo en tan solo una cosa, y es que decías que la gente fallecía, ¿no? Entonces, pues por las embarcaciones que han mejorado,
pero yo creo que gran parte de las vidas que se están salvando no solo es por la mejora en las embarcaciones, sino por la mejora en las predicciones meteorológicas que ahora son pues extremadamente fiables. El salvamento marítimo ha mejorado mucho, obviamente, también, eso es verdad. Otro apunte en cuanto al verano sin bodas de Bermeo en 1912 que comentabas, pues no sé si llegaremos al verano, pero hay muchas bodas que se están suspendiendo ahora por el coronavirus, ¿no? Sí, claro. Agradecer también la contribución que habéis dejado en el chat. En cuanto Gerardo nos indica del cormorán, el corconera, corbón, cuervo marino o cormorán. Entonces, bueno, ahí tiene el nombre también de Sí, es el mismo, claro, la corconera, sí. Muy bien. Santiago García nos dice, barco sin cubierta, sepultura abierta. Claro, es lo que se decía, eso es. Si llenaban de agua y a pique. Sí. Entonces, bueno, pues agradecer a todos la contribución y bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Esto ahora no puedo verlo, no sé qué ha pasado aquí. Sí, ¿de dónde eran los muertos del 61, José Luis? No, hubo de muchos sitios, de todo el Cantábrico. No, esto lo bueno que tenía que era muy democrático, aquí daba para todos. Como los barcos iban de un lado para otro, las cofradías se movían y había de todos lados. Ese recuerdo era de un marinero de Bermeo, parece. Bueno, y de hecho es una persona que vive todavía, yo creo. Es un recorte, bueno, una copia de un periódico de la época. No, de todos los lados. Había Bermeo, también hubo de aquí, de Santander, también debió haber algunos, sí. Eso fue un temporal muy propio del invierno, ocurrió en julio, extrañamente, pero me llamar eso galerna, ya os digo, como veis, la gente en la mar, cuando dice algo malo ocurre en la mar, ha muerto, una galerna, un galernazo, ¿sabes? Entonces es mucho más. Nosotros últimamente, aunque Gonzalo Echegaray dice que los virazones estos que ocurren súbitos en verano, cuando tenemos calor, que se calienta el Golfo, el saco del Golfo de Vizcaya y sobre Asturias entra una cuña de alta y aire más frío, se establece ahí una especie de contraste de masas de aire que aguanta, hasta que eso no puede más y se forma una corriente de densidad que avanza del oeste hacia el este y pega ese turbón que incluso a veces no hay ni nubes. Esa es la galerna típica. Una cosa más modestita, pero que es un fenómeno muy propio de aquí, digamos, de la mitad oriental del Cantábrico. Pero las otras veis que pueden ser frentes, línea de turbonada adelante o sin ella, frentes muy activos, pues todo eso la gente en la mar lo asocia a la palabra galerna, incluso hasta ese temporal que duró 3 días, ¿no? Digamos, bueno, pues un temporal. Pero claro, galerna porque ocurría en verano y lógicamente no era propio, la gente no se esperaba nunca que en verano ocurriera eso. Muy bien. Luego, mientras se anima más gente a preguntar, ¿qué recomendaciones darías a los navegantes, bien a vela o bien los que nos acercamos a la playa o lo que sea, para advertir con tiempo una galerna? Bueno, lo primero, por tu cuenta, dices, claro, porque lo primero normalmente cualquier responsable que tenga niños a su cargo en una escuela de vela o vaya a faenar, a pescar alguna cosa, es mirar el par. Yo creo que la gente ya lo mira, afortunadamente lo mira todo el mundo. Y ya estás con la oreja levantada, ya tienes más cuidado. Mirar los partes y luego ver señales de estas, un sur, día muy extraño, pero con eso es lo que miraba esta gente, que tenía mucha experiencia. Ojo, que esta gente miraba mucho al horizonte y tenía mucha experiencia. Entonces, a ellos no les bastaba. Como ves, no te basta con eso. Es que hoy en día estos fenómenos de mesoscala, de escala muy corta, son muy difíciles de pronosticar para nosotros mismos ahora mismo. Entonces, con eso solo no te vale. Hay señales, pero muchas veces te engaña. Es decir, no, y ten en cuenta que si vas con un barquito, sales allá a un cabeza de fuera, al norte de Cabo Mayor, de Cueto, y te coge algo de esto, estás perdido. O sea, que ahí te quedas. Posiblemente, cuando te levante un poquito de olas, es posible que te mueras, vamos. Entonces, bueno, sobre todo ver la información, los partidos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Veo a Luis de la Fuente, yo no sé si Dime. nos ha comentado José Luis del Real Club de Regatas cuando se inició toda esta parte de salvamento y demás, si esto también tuvo que ver la entonces Liga Naval, la Real Liga Naval Española. Bueno, pues sí, como sabéis, la Real Liga Naval desde principios del siglo XX estuvo muy integrada en Santander.
dado que con el monarca pues venía el gobierno, y nuestro presidente Maura pues estuvo aquí pues haciendo muchas labores y se reunían en el Club de Regatas, efectivamente. Y había una tradición Había muy... mucha actividad, mucha actividad. Esto, de todas maneras, esta sociedad que se crea es anterior a eso, Luis. Y se creó, pues, yo creo que digo, es un año o dos después de la Galera del Sábado de Gloria. Sí, eso que ya Acaba del siglo XIX, 10 años o así, sí. lo conozco por los archivos, y eso Sí. fue antes. Sí, Ajá. sí. Correcto. Bueno, ya os digo que y gran parte de lo que fue la modernización, como tú has dicho, del mundo marítimo, pues fue de la época de los gobiernos de Maura, que fue el gran impulsor digamos, de modernizar España, que se había quedado muy anclada, casi en el siglo XVIII, ¿no? Es curioso porque 20 años después de ese día de abril, el 20 de abril fue triste para Santander, porque aparte de ocurrir la Galera del Sábado de Gloria, 20 años después justamente, y por esas fechas, se pierde Cuba. Y entonces todos los barcos que iban y venían dejaron de llegar al puerto de Santander, y si para España fue unos años tristes, el año 98, pues para Santander doblemente, porque... Para Santander una ruina. Un mes de abril del año 98, 20 años justamente después, y casi en las mismas fechas de abril de la Galera del Sábado de Gloria, se cortó de repente todo el tráfico marítimo con Cuba, con los últimos restos de España en América. Así es. Una casualidad, tiene la vida de casualidades de estas, ¿verdad? Bueno, una última pregunta, Sí. Antes de salir a aplaudir. Sí, que ya es la hora, sí. Dime. No sé. Bueno, pues ya que no se anima más gente, bueno, agradeceros a todos vuestra presencia. Además, bueno, pues a aquellos que se han conectado desde Benavente, desde Galicia, desde Madrid, gracias también a la Casa de Cantabria de Madrid, a la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena, al Real Club de Regatas, a la Delegación de Defensa de Cantabria, que tanto está trabajando en estas fechas, en especial al Centro Gallego, y a la Real Liga Naval Española. Desde la Federación Cántabra de Vela seguiremos organizando pues actividades no solo técnicas ya vinculadas a la vela, sino culturales como la que nos ocupa ahora, y por alusiones en el chat que se está preguntando, todas estas charlas las ponemos a disposición en la página web. Entonces, pues yo creo que ya mañana pues podréis ver esta charla y repasar lo que más os interese de la misma. Y bueno, pues os invito a que continuéis visitando la página web de la Federación Cántabra de Vela, donde pues iremos poniendo más contenidos a vuestra disposición, y además estamos pendientes de lo que nos digáis para tratar de incluirlo en la programación. Muchas gracias a todos, muchas gracias a José. Gracias a ti, Nano, y a todos. Gracias, Nano. Muchos saludos a todos. Igualmente, mucho ánimo, gracias.